Oye, ¿y si jugamos al Trivial? Es que lo estoy viendo ahí, digo, podríamos jugar. Venga, vamos a jugar al Trivial. Venga, lo voy a sacar, espérate. Vámonos. Vámonos, la ficha. La ficha. Aquí vamos sacando las tarjetas, los de estos y vamos. Venga, lo hago yo. ¿Cuál fue la modalidad de gobierno que existía en la década de 1920? Antes de conocer la forma de gobierno de esta década, es necesario conocer qué ocurría en el país por aquel entonces. Que España fuese neutral durante la Primera Guerra Mundial no significa que no pasara nada, todo lo contrario. Este periodo supuso el agotamiento del reinado de Alfonso XII, lo que propiciaría la llegada de la dictadura de Miguel Primo de Rivera. Luego, esta etapa se enmarca en una dictadura cuyo gobierno estuvo constituido primeramente por militares y seguidamente por civiles. Factores que propiciaron el crecimiento económico del país. Dos de los motivos que propiciaron este proceso de crecimiento y modernización fueron, en primer lugar, las ayudas del Estado a las industrias de bienes de equipo, reflejado en la creciente industria textil catalana e industria bélica, que provisionó a las tropas de sendos bandos de la Gran Guerra. Y, en segundo lugar, el crecimiento de los mercados industriales, ligado a la entrada de capital extranjero, que permitió la incorporación de dotaciones tecnológicas en diferentes sectores, véanse los sectores eléctricos y químicos. Como consecuencia de todo ello, el proceso de diversificación originaría una importante base industrial que permitiría la aparición de externalidades. Dichas externalidades se aprovecharían gracias a las transferencias interindustriales a través de los precios relativos. La hago yo. Situación política económica. No hemos de olvidar que en esta década nos situamos en la dictadura de Primo de Rivera. Luego su política fue un fuerte intervencionismo del gobierno en la economía, inspirada por algunas medidas del fascismo italiano. El objetivo de dicha política fue asegurar los beneficios económicos y para ello realizaron tres tareas diferentes. En primer lugar, se crearon monopolios como Camsa en el sector petrolífero y telefónico. En segundo lugar, se impulsaron obras públicas como la creación de carreteras, necesarias para el desarrollo de la creciente industria del automóvil, obras hidráulicas como las presas y otras infraestructuras para las futuras grandes exposiciones de Barcelona y Sevilla en 1929, como la creación de la Plaza de España en Sevilla para la Exposición Iberoamericana. El impulso de estas obras redujo, por consiguiente, el paro, sin embargo, hizo incrementar la deuda pública. Otra de estas medidas intervencionistas se reflejó en la creación de comités paritarios o corporaciones laborales, que fueron inspirados por los creados en el fascismo italiano y que sirvieron para regular las condiciones del trabajo. Serían los comités precedentes a los sindicatos verticales del franquismo. Háblanos sobre el sector exterior. La evolución del coeficiente de apertura exterior marca una involución durante el periodo de entreguerras, un comportamiento distinto al de los países europeos. A su vez, los déficits de la balanza comercial se hicieron cada vez más grandes, apareciendo dificultades para financiarlos, planteando la existencia de una restricción exterior al crecimiento de la economía española. Por lo tanto, se forma una controversia en la influencia del sector exterior en la crisis económica española. ¿Cómo actuó el Estado en los años 20? El Estado actuó acorde a dos posturas diferentes. En primer lugar, según Jordi Palafox, el gasto público fue el causante del ciclo de crecimiento de la economía en los años 20, tanto en el aumento de la inversión pública como en la generación de expectativas de ganancias de la industria básica. Por su parte, Francisco Comín y Martín Aceña pensaron que el Estado era pequeño, sus instrumentos eran escasos y escapaban a su control, por lo que se pudieron hacer pocas cosas a través del presupuesto. Cuéntame la crisis económica española. Fue una crisis de reconversión que no sirvió para asentar los pilares de un crecimiento sólido, pero que sí marcó la pérdida de la hegemonía europea.
Los factores que desencadenaron la crisis en España fueron, por un lado, un cambio en los mecanismos de acumulación provocado por la situación de la política económica de la dictadura, por la política republicana, basada en la tesis de Palafox, donde se reduce el gasto público y hay un aumento de salarios y reducción de horas de trabajo. Otro desencadenante fue la incidencia de la crisis económica internacional y sus efectos sobre las expectativas, basados en las tesis de Comín y de Martín Aceña, donde se plasma la caída de las exportaciones de productos agrícolas y minerales y la retirada de las inversiones de capital extranjero. Las consecuencias fundamentales de la crisis financiera han sido el bloqueo de las fuentes de financiación en los mercados internacionales, la segmentación de los mercados financieros y una exagerada percepción del riesgo relativo de las inversiones. Una del final. ¿Qué pasará en los años 30 y en adelante? En 1930 hubo problemas en el sector agrario, ya que la población activa del sector primario era por primera vez en su historia inferior al 50%, pero aún representaba el 45,5%, por lo que la tierra seguía siendo la fuente principal de la riqueza nacional y el control de la misma es lo que determinaba la posición social de la mayoría de la población. Para ponerle solución a este gran problema de la desigualdad social, se realizó una reforma agraria que consistía en la expropiación con indemnización de una parte de los latifundios que serían entregados en pequeños lotes de tierra a los jornaleros, pero la reforma no consiguió satisfacer las expectativas que los jornaleros habían puesto en ella. Toma. La Segunda República Española es esa época donde las ansias de libertad de un pueblo se manifestaban en el entusiasmo provocado por el sistema que reformaría España, transformaría su estructura política, su conciencia social, pero que al final propició una conflictividad social. Motivos de la dimisión de Primo de Rivera. El golpe de gracia para la dictadura de Primo de Rivera se dio con la sucesión de protestas por parte del ejército y de los intelectuales, además de las protestas por el crack del 29, del hundimiento de la peseta y la imposibilidad de que España entrase al patrón oro, las protestas de los industriales y las protestas financieras ante la parsimonia de Primo y del rey. Ante esta situación, el 27 de enero de 1930, Primo de Rivera presentó su dimisión al rey y se exilió a Francia, donde falleció pocas semanas más tarde. Vale. Bueno, chicas, que ya hemos aprendido mucho. Otro día hacemos la guerra civil. Venga, vale.